Colosenses. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 10. Esta palabra, este sermón central, tiene mucha concordancia con la primera palabra que liberamos. Porque la palabra va toda unificada, toda unida. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice así. ¿Todos lo tienen? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo el asiento. Gloria a Dios por su palabra. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo, como todos sabemos un poco la historia, muchas de las cartas que escribió a las iglesias fueron estando él en la cárcel. Él fue un apóstol que fue levantado por Dios, llamado por Dios, aunque él no anduvo con Jesús como anduvieron los 12 apóstoles que caminaron con el Señor. Él fue llamado, fue el último de los apóstoles. Y él muchas veces se titula como que él era un abortivo, como el último, el más pequeño, como que él no era digno de ser llamado por Dios. Amén. ¿Cuántas veces te has sentido así? Señor, tú me elegiste a mí, siendo yo de esta manera, siendo yo así, Señor, tú me elegiste, tú, Señor, pusiste tus ojos, y yo a veces que no, parezco que no valgo nada, parezco que no tengo nada, Señor, que darte, pero con todo eso Dios te cogió, Dios te eligió, Dios te amó. Porque muchas veces en el corazón de la persona, cuando uno no puede como agradar a Dios y parece que las cosas no van bien, es como que se siente insignificante en su vida. No es alguien, amén, que tiene valor a su vida, sino que se siente como de menos. Y el apóstol dice, yo soy el abortivo, pero bueno, el Señor tiene una tarea. Había encomendado al apóstol Pablo una misión, por eso lo escogió, por eso lo eligió. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y muchas de las cartas escritas por Pablo fueron mayormente en la cárcel. Y él, estando en la cárcel, tenía algunos privilegios. Los privilegios que tenía Pablo eran escribir cartas, dar cartas y ser enviado a las iglesias. Y el otro privilegio que no tenían otros presos era que a él lo podían ir a visitar. Amén. En la antigüedad no había tantos privilegios. Hoy nosotros vemos en nuestra sociedad que claramente cuando uno cae, privado de su libertad, los familiares van a visitar a los presos, les llevan comida, ¿no? Pero antiguamente, en la cultura romana o en otras culturas, no había esos privilegios. Eran personas que tenían que morir solitarias, aisladas, sin visita de nadie, porque eran personas peligrosas o personas que habían hecho grandes revueltas. Pero la gracia de Dios era tan fuerte en la vida de Pablo que aún las autoridades le permitieron este derecho al apóstol. Amén. De que él escribiese carta, vinieron a visitarlo los hermanos, como Tito, como Timoteo, como personas que estaban muy allegadas de él, y él le transmitiese esos escritos y llevaron a las iglesias y compartieron los escritos. Cuando dice gloria a Dios. Y podemos ver que el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Colosenses, la iglesia de Colosa. Si nosotros vemos el capítulo 1, el apóstol Pablo ora por los hermanos de la iglesia. Primero que lo que vemos que el apóstol se interesaba por la iglesia y por cada creyente que congregaba en cada iglesia. Amén. Cuando hay un verdadero llamado de Dios, cuando las personas, los malos ministros, malas personas que están al frente de la obra, tienen que recibir ese llamado. Hoy vemos, como hemos enseñado y como enseñamos la palabra de Dios, hoy vemos que se abren muchas iglesias, como abren un kiosco, como abren un almacén, se abren muchísimas clases de iglesias de diferentes denominaciones, pero hay muchas de esas
son abiertas por voluntad y orden de Dios. Son por voluntad humana. Porque aquel que es levantado por voluntad de Dios va a tener el llamado, sea el pastor, amén, porque mayormente los encargados de obra o los ancianos, como se habla, son los pastores, pero tienen que ser llamados por Dios, y Dios va a poner la carga espiritual de la sociedad de las almas o de la ley que se le va a conferir a ese ministro de Dios para llevar a esa ley a los pies de Cristo. Y ese pastor se va a preocupar por la vida espiritual de las almas que asisten en esa congregación. Hoy vemos que cuando las iglesias crecen de una manera desorbitante, por eso dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces muchas personas, muchos ministros ven hoy la iglesia como un lucro. Y no ven la iglesia del Señor como el cuerpo de Cristo en la tierra, como la luz que tiene que ser en la tierra, como la sal que tiene que ser en la tierra. Entonces, lo que yo veo del apóstol Pablo, la preocupación, el interés de las iglesias que él visitó, que él fundó, que él llevó el evangelio del reino de Jesucristo. Y cuando él cae preso, veo el corazón paternal, el corazón que ama a cada iglesia que él visitó, que ama a cada hermano que compartió con él en cada congregación, donde el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios para esa iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué es lo que primero se tiene que ocupar un ministro de Dios? Es en la vida espiritual de ese hermano. Que ese hermano sea libre. Que ese hermano, aleluya, pueda conocer a Cristo. Llevar a ese hermano a conocer a Cristo. Exhortar a ese hermano. Decirle, hermano, este camino que vas a tomar no es bueno. Esta dirección que vas a tomar no es buena, por la palabra, por los consejos de la palabra, por la inspiración del Espíritu y por la revelación del Espíritu. Claro que está el hermano que va a oír, que va a escuchar el consejo del pastor, va a decir amén, lo tomo, lo acepto, y va a estar aquel corazón que no es todavía tratado por Dios o endurecido, que no va a querer obedecer. Pero uno o otro, el corazón de ese ministro va a estar en paz y en tranquilidad, que le ha direccionado el consejo por la palabra, que le ha hablado conforme a la voluntad de Dios, pero la decisión está en el hermano que obedece o no obedece, que toma el consejo o no toma el consejo de la palabra. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo aquí, estando en la cárcel, escribe esta carta a los hermanos de Colosenses, y él ora, dice siempre, verso 3, orando por vosotros. Ya conmigo, Pablo oraba siempre por la iglesia, por los hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pablo no era egoísta, él no oraba por sí mismo, él oraba por los hermanos, él rogaba, él pedía, él imploraba, él clamaba. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Y en esa oración están tus hermanos. Está la iglesia del Señor, los que conocen, los que no conocen. Está en tu corazón ese ruego, ese pedido. Señor, libera a aquel hermano, libera, Señor, a mi familiar, libera a aquel que está en la oscuridad, libera a aquel que está atado, Señor, libera a mi hermano, ayudarlo, levantarlo, fortalecerlo. Mira, está caído, está batido, mira cómo está, se siente que no tiene fuerza, ayudarlo, levantarlo. Señor, oro, clamo, intercedo por él. Señor, lo que yo puedo hacer solamente es orar para que tu mano, para que tu poder, para que tu gloria, para que tu espíritu lo ayude. Amén. Ya que Pablo se interesaba por la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice que él oraba siempre por la iglesia, oraba por todos esos hermanos, clamaba, los tenía en su corazón, los tenía en su mente. Yo me imagino que Pablo conocía el nombre de los hermanos y oraba y mencionaba a cada hermano. Señor, mira a este hermano, mira a María, mira a Teresa, mira, Señor, ayúdala, fortalécela, Señor, que tu gracia se haga fuerte cada día en su vida. Ayúdalo en los días de persecución de la iglesia, ayúdalo.
siguiendo, hermano? Y lo que Pablo había oído, porque claramente que lo visitaban a Pablo, oía de la fe que esa iglesia, que esos creyentes habían tenido en el Señor. Primero, Pablo oyó de la fe en Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos más la convicción de lo que no vemos. Es recibir algo que nosotros no vemos. Es creer algo que todavía nuestros ojos visibles no lo han visto. Esa es la fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú crees a la promesa de Dios? No has visto todavía, en algunos casos de tu vida, cumplida esa promesa, pero la fe es creer en lo que Dios te habló. Y sobre esa fe orar y buscar a Dios, y sobre esa fe no desviarte, no salirte del camino, no salir de la senda, creer a lo que Dios te dijo, creer que Dios va a liberar a tu familia, creer que tus hijos van a llegar a la casa del Señor, creer que el Señor va a hacer la obra, creer. Esa es la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Entonces Pablo oyó de la fe que esta iglesia cada día crecía en fe, crecía en esperanza en el Señor Jesús, en la iglesia de Colosa. Y también oía del amor que tenían ellos hacia los santos, del amor que se manifestaba como iglesia en cada uno de los hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Claro que este amor no es un amor natural. Claro que este amor no es un amor, aleluya, humanamente, porque el amor humanamente, como siempre enseñamos, y ustedes ya saben, aún el amor humano está contaminado y corrompido. El amor humano es pasajero, un tiempo te amo y un tiempo te odio. Por eso vemos muchos matrimonios disueltos, vemos muchas parejas que se aman por un tiempo y después se disuelven. ¿Por qué? Porque muchos dicen se terminó el amor, se apagó ese fuego que estaba encendido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ese amor es un amor natural y el amor natural está contaminado por el pecado igual. Pero el amor que Dios suministra es un amor incorruptible, es el verdadero amor, que es el amor ágape, que fue derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios y amar a los hermanos. Entonces lo que había Pablo era la fe que había en el amor. Cuando dice amén, que se tenía esa iglesia iba creciendo en fe, esa iglesia iba creciendo en el amor de Cristo. Aleluya. Qué bueno que eso recibamos todos los días de nuestra vida. Esa fe, esa convicción, esa seguridad, esa certeza. Amén. Y poder amar a cada hermano, aleluya, y poder nosotros recibir este amor, aleluya, todos los días que se derrame en nuestros corazones. Por eso, cuando ese amor está en nuestros corazones, vamos a aprender y usted va a poder perdonar. Si ese amor no está en el corazón de la iglesia del Señor, no puede perdonar. ¿Por qué no puede perdonar la ofensa, la traición, el dolor, lo que ha pasado? Porque no tienes ese amor. Yo sé que a veces hay traiciones que son muy difíciles de perdonar. A veces hay cosas que han sucedido en el corazón de mucha gente que es difícil de perdonar. Pero lo único que te puede llevar a perdonar y a que tu vida sea restaurada es el amor del Señor. Cuando le decimos, Señor, esto que me han hecho ha causado un gran dolor en mi corazón. Esto es lo que han hecho, ha causado que mi corazón se apagara, que mi amor se apagara. Pero solo tú puedes restaurarme, solo tu amor que es derramado sobre mi vida puede restaurarme. Y vas a poder perdonar. Y vas a poder, aleluya, restaurar. Yo sé que a veces cuando hay matrimonios que sufren infidelidad, eso es muy difícil. Solamente la intervención divina de Dios en el corazón del que fue engañado, aleluya, puede llevarlo a restaurar y a perdonar y a que eso sea restaurado. Solo Dios lo puede hacer. Porque humanamente uno siempre busca la venganza, uno siempre busca el no perdonar, el hacer y el pagar como le han pagado. Pero Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder
para que ese amor sea derramado sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el apóstol Pablo, escuche, aleluya, cuando dice gloria a Dios, dice así: él oyó de todo esto que hemos hablado hace un momento, y dice, en el verso 6, él habla y dice que el Evangelio, la palabra, mira cómo dice, la palabra verdadera del Evangelio. No dice el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué Pablo dice la palabra verdadera del Evangelio? ¿Será que habrá otro Evangelio? ¿Será que habrá otra corriente? ¿Sabe que en los tiempos que Pablo escribió esta carta había muchas corrientes y había muchas falsas enseñanzas que querían introducirse a la iglesia del Señor? Pero ellos habían recibido la palabra verdadera del Evangelio. Cuando la palabra es verdadera, cuando la palabra viene sazonada con sal, cuando la palabra te lleva a Cristo, cuando la palabra te habla del arrepentimiento, de buscar a Dios, es una palabra verdadera, es una palabra que te introduce al camino de Dios. Pero hoy vemos que hay muchas palabras que te motivan. Hay muchas palabras que quieren acomodarte a calmar tu conciencia solamente de tus pecados cometidos, y no que una palabra verdadera te lleve al arrepentimiento y que nunca más vuelvas a hacer eso. A veces hay palabras que acalman tu conciencia, pero la palabra no tiene que acalmar tu conciencia, la palabra tiene que transformar tu conciencia, la palabra tiene que llevar a que tu mente sea la mente de Cristo colocada. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, Pablo habla de la verdadera palabra del Evangelio. Y la verdadera palabra, ¿qué trae? ¿Qué trae el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio contiene muchos condimentos para que usted más o menos entienda lo que le quiero hablar. Es como si una hermana hace un guiso. Si ese guiso no tiene los condimentos, si ese guiso no tiene los condimentos necesarios, y el último condimento vale la sal, si no tiene la sal y los otros condimentos, será un guiso desabrido, sin sabor. Pero cuando el verdadero Evangelio contiene todos los condimentos, ¿cuáles son los condimentos del Evangelio? Primero, el verdadero Evangelio te va a llevar siempre a Cristo, te va a llevar siempre a que te arrepientas de tus pecados. Segundo, el verdadero Evangelio te va a traer liberación. Te va a libertar, va a romper las cadenas, va a quitar el velo de tus ojos, va a quitar esa ceguera espiritual. Tercero, te va a sanar, va a haber sanidad en tu vida. Cuarto, el verdadero Evangelio te va a enseñar y te va a direccionar a caminar una vida en santidad. No como hoy en día se habla del Evangelio y te dicen, somos los hijos del reino y tenemos que vivir como reyes en la tierra. Y vivir como reyes en la tierra, muchos lo tienen como vivir de una manera dando opulencia a las cosas que tienen, mostrando. Y lo que no saben es que aquellos que viven en el verdadero Evangelio van a sufrir. Vas a sufrir persecución. Vas a pasar por cosas en tu vida de las cuales a veces no te van a agradar pasar. Pero ¿sabe lo que Dios nos dice? Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar, no te va a dejar. Te va a sostener, te va a guardar, te va a levantar. Cuando dicen amén. El otro evangelio que no es verdadero, que es un evangelio mezclado, que te habla una parte de Jesús, pero otra parte te habla y te quiere llevar ¿a qué? A que seas un sacerdote, un rey en la tierra. Te hablan más de prosperidad, te hablan más de cosas terrenales que de las cosas espirituales. Y creo que Dios se interesa en la vida de su iglesia, en su vida espiritual. ¿En qué se interesa? En que ese hermano, esa hermana sea libre, que esa hermana pueda disfrutar
total, que esa hermana sea restaurada, que ese hermano sea liberado, que ese hermano conozca verdaderamente a Cristo, que esa hermana, que ese hermano se aparten del mundo, dejen el pecado, dejen la inmundicia, dejen la idolatría, dejen las cosas que a Dios lo ofenden. Decirle, Señor, yo quiero ese evangelio. Yo quiero esa palabra. Yo no quiero esa palabra que me motiva, que me hace sentir un poquito bien, que voy a la iglesia, ay, sentí una paz en la iglesia, pero salí de la iglesia y seguí siendo la misma persona, con tu carácter, no hay transformación, no hay cambio, vivís enojado, vivís alterado, vivís peleando, vivís siendo una boca, la boca de ese creyente como una cloaca, no hay un cambio, no hay una transformación, pero el verdadero evangelio que llevaba Pablo era un evangelio que transformaba, era un evangelio que llevaba a esos creyentes a Cristo, al arrepentimiento, a que Cristo sea uno con esos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las palabras de este verdadero evangelio, ¿sabe lo que hace la palabra cuando la recibimos y es verdadera, es pura en nuestro corazón, en nuestra vida? La aceptamos aunque sea escuche dura, aunque sea fuerte y a veces no te guste, porque a veces hay palabras que no nos gustan oír, y muchas veces hay personas que dicen, oh, es muy dura aquella iglesia, ese pastor, ese profeta, es muy duro hablando, es muy fuerte hablando, pero esa palabra que te confronta te lleva a romper toda la estructura de tu corazón. Entonces muchas veces vemos cuánto orgullo, cuánta altivez hay en nosotros mismos, cuántas cosas Dios tiene que romper en nuestro corazón, cuántas cosas Dios tiene que quitar de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque si Dios no quita eso de nosotros, vamos a seguir estando en la iglesia de esa forma. Y seremos hijos a medias, como dice el libro de Efesios, que viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Y está hablando de hijos, no está hablando de gente que no tiene a Dios, está hablando de hijos de Dios que no están obedeciendo a Dios. Viene la ira de Dios. Claro que la ira de Dios no te va a proporcionar a la condenación, sino que Dios va a tener que tratarte de otra forma. Si no escuchas por palabra, Dios te va a tratar de otra forma. Cuando dicen amén, y es mejor que nosotros digamos amén, recibo la palabra, Señor, la escucho, la recibo, la acepto, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor. Ayúdame a que ordene mi vida, Señor. Señor, hay cosas en mi vida que deben de ser ordenadas. A veces, escucha hermano, a veces hay mucho desorden en nuestra propia vida. Por eso viene la palabra para qué, para ordenarnos. ¿Para qué viene la palabra? Para ordenarnos. Entonces nosotros necesitamos que la palabra nos ordene, que la palabra nos transforme. Y esto es tanto interior como exterior, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestra alimentación, ordenar todas las cosas de nuestra vida, el orden, la limpieza, en todo aspecto el Señor quiere ordenar la vida de su iglesia. Porque dice la palabra del Señor en Efesios, que habla a los maridos, que habla a aquellos que tienen esposa, dice que el Señor, que los maridos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Usted cree que Cristo tiene desprotegida a su amada? ¿Usted cree que Cristo no atiende a su amada esposa, a su iglesia? Cristo está más pendiente de lo que tú te imaginas. Entonces, ese es un punto muy importante para los hombres, para los maridos, que los maridos deben de amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Sacrificial, se entrega a Cristo por su amada, se entregó por su amada iglesia, y la cuida. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, esta palabra verdadera del Evangelio dice que, el verso 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta palabra verdadera recorre todo el mundo. En todo lugar hay alguien que predica esta verdadera palabra. Claro que en todo el mundo el
se ha propagado, pero también el Evangelio en todas partes del mundo no es un Evangelio verdadero, es un Evangelio mezclado a media. Pero siempre Dios reserva un remanente en la tierra que va a buscar a Dios verdaderamente, que se va a entregar a Dios verdaderamente y que van a ser hombres y mujeres fieles a Dios. Y que van a llevar este Evangelio verdadero por todo el mundo. Hoy muchos de los que estamos aquí, antiguamente estábamos en un Evangelio equivocado, erróneo, liviano. Pero gracias a Dios, que Dios nos encaminó, que Dios nos mostró el camino. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? El de cambio, el de transformación, el de liberación, que nos lleva a Cristo, que nos lleva a reflejar a Cristo en la tierra, porque eso es el verdadero Evangelio. A través de tu vida tiene que verse Cristo, tiene que verse las expresiones de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo que, como todo el mundo, dice que este verdadero Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Ese Evangelio lleva fruto. ¿Qué es llevar fruto? Es que ese Evangelio, la semilla fue plantada y dio fruto en la vida de aquel que ha recibido esa palabra. Porque cuando usted siembra una semilla de naranja, usted tiene que esperar que brote, que crezca la planta y según que pase el tiempo para que usted tenga un árbol y usted pueda cosechar naranjas y disfrutar de esa naranja. ¡Qué rica naranja! ¿Cuántos años esta semilla fue echada en esta tierra? Y pasaron muchos años hasta que creció el arbolito y ahí usted pudo tomar el fruto. Entonces todos los días de nuestra vida, esta semilla que se va implantando en nuestro corazón va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y a medida que va creciendo también va dando fruto. Y ahí ahora podemos ver que habla de los frutos del Espíritu, también habla de los frutos de la carne. Si es la verdadera palabra va a llevar a que nuestra vida dé fruto. El amor, la paciencia, la benignidad y todos los frutos que menciona. ¿Cómo sabemos si la palabra está creciendo en tu vida? ¿Cómo sé yo, o cómo yo puedo decir en mi corazón, cómo sé que la palabra está obrando? Porque va a medida que van transcurriendo los años, esa palabra te fue llevando al cambio. Te fue llevando a que ahora eres más paciente. Antes te desesperaba, antes tomabas decisiones apresuradas, por eso te equivocabas, por eso antes te alterabas, pero ahora esa palabra que todos los días está implantándose en tu corazón, en la oración, en la búsqueda, viniendo a los servicios, a los cultos, a ser ministrado, el Señor te llevó y estás viendo el cambio. Esto no es de un día al otro. A veces hay hermanos que creen que de un día al otro las cosas van a cambiar. No van a cambiar de un día al otro. A veces hay hermanos que tienen ese concepto y ese pensamiento. Las cosas tienen que cambiar ya. No. Esto es un periodo, esto es un tiempo. Primero hay que desarraigar la semilla diabólica. Primero hay que desarraigar toda esa semilla, ese veneno que el diablo sembró, colocó. Aleluya. Esa falsa enseñanza, esa herejía, esa mentira. Hay que socavar esa semilla y que la verdadera semilla entre en tu corazón y te lleve al cambio y te lleve a la búsqueda y te lleve a la presencia de Dios. ¿Cuándo dice amén? Entonces dice que este verdadero evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Conociste la verdadera gracia de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Esa palabra tiene que llevar fruto. Este año 2025, la palabra tiene que dar fruto en mi vida. Este año 2025, si yo recibo cada palabra, cada exhortación, cada reprensión, tiene que dar fruto, tiene que traer un tiempo nuevo a mi corazón, tiene que haber cambio cada día en mi vida. Mira que el diablo no te sirve la semilla de la duda, de la incertidumbre, de la disconformidad. No dejes que el diablo, porque el diablo también tiene una semilla. Tiene una semilla que te la quiere sembrar en el corazón. No es tan así como enseñan en la iglesia, no es de esa manera. Dios es amor, Dios todo lo perdona. Claro, yo creo que Dios es amor, sí. Dios te ama, Dios me ama. Claro que Dios es amor, pero ¿qué dice también? Que Dios es fuego que consumidor. Siempre se omite esa parte. Todos hablan de Dios de amor, pero ¿cómo puede ser? No, si Dios nos ama, si Dios es un Dios de amor, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero también Dios dice que al hijo que tiene ese padre lo corrige y lo disciplina. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Usted quiere que este año crezca esa semilla en su vida? ¿Quiere dar fruto este año? ¿Quiere recibir? Bueno, lo primero que vamos a hacer en este principio de año es decir, Señor, si hay algún vestigio de alguna semilla diabólica en mi vida, de algo que el enemigo haya querido sembrar, que hoy sea arrancado. No pueden crecer, escuchen, ¿usted conoce la parábola del trigo y la cizaña? La cizaña fue también sembrada en el campo, junto con el trigo. Y las dos crecieron juntas. Puede ser que usted tenga la palabra de Dios, pero también tenga la otra semilla. ¿Y qué dijo cuando se levantaron los hijos del Señor? Padre, hay cizaña en el campo, ¿quiere que la arranquemos? No, deja que crezcan ambas juntas. Que después el Señor las va a separar y las va a sacar, y la cizaña será echada al fuego. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces puede haber que esté la semilla de Dios, yo quiero recibir una buena palabra, pero también puede haber otra clase de semillas que el diablo está sembrando en tu corazón. ¿A cuál vas a dar lugar? ¿A la verdadera palabra? ¿O vas a dar lugar a la semilla que el diablo está sembrando? La duda, la disconformidad. No es así. A tu mente, a tus pensamientos, a las fortalezas mentales que el diablo levanta en contra de la verdadera palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir al Señor que quite esa semilla de amargura, de dolor, de resentimiento, de falta de entrega, de falta de compromiso, de un pie estoy en el Señor y un pie en el mundo? Me gusta la iglesia, me gustan las cosas de Dios, pero también me gustan las cosas un poquito del mundo. Quiero vivir en el mundo un poco. Dice que esta palabra crecía a lo largo de todo el mundo, este verdadero evangelio, esta verdadera gracia de Dios manifestada, y esa gracia contenía la presencia y la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Quiere crecer este año? ¿Quiere que este año en su vida las cosas cambien? Bueno, recibamos esta palabra y le digamos al Señor, Señor, si hay alguna semilla que se ha plantado en mi corazón. A veces la amargura es una semilla. Por eso el otro día, ¿se acuerdan qué palabra compartimos allá en Pilar? Para que no dejen de alcanzar la gracia, no dejen que ninguna raíz de amargura brote en vosotros, por la cual muchos de ellos pueden ser contaminados. Para que ninguno deje de alcanzar la gracia. Esta gracia está al alcance de todo, pero a veces en algunos creyentes no la están disfrutando. ¿Por qué no se disfruta la gracia? No se disfruta el amor, el perdón de Dios. Porque puede haber una raíz de amargura que está estorbando ese corazón, esa vida. Y necesitamos que Dios la quite, la arranque. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo puedo? Bueno, reconociendo que hay eso en tu corazón, reconociéndote delante de Dios.
y Dios lo puede hacer. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ahora pasamos para ya ir dando un cierre a esta palabra al verso que hemos leído. Para que andéis como digno. Esta palabra, el verdadero evangelio, la verdadera semilla que es plantada en nuestro corazón, y ahí vayamos y remontémonos al libro de Mateo cuando el Señor habla del buen sembrador, de la semilla, de ese sembrador que salió a sembrar. ¿Qué dice? Una fue caída al costado del camino, y como no el terreno y había mucho tránsito, esa semilla no pudo entrar en la tierra. Después otra cayó entre tejales, otra cayó entre espinos, y la última dice que cayó en buena tierra. Cada tierra representa el corazón de cada persona. La tierra representa el corazón de la persona. Si vos dejás que la semilla de Dios, la palabra de Dios verdadera, entre en tu corazón, y vos abrís tu corazón, y que esa tierra esté siendo preparada, esa tierra, buena tierra, ese corazón que acepta la palabra, va a dar fruto, va a caer la semilla y va a germinar esa semilla. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No permita que caiga entre pedregales, porque no va a tener buena raíz, se va a secar, va a venir el sol y va a quemar. El sol representa las luchas, las adversidades, representa las cosas que vivimos diariamente, que ahoga la palabra y no hace que la semilla tenga buenas raíces, porque hay piedra, nos ahoga, nos aprieta. ¿Cuánto dicen amén? La otra cayó entre espinos, entonces no podía germinar, porque si nacía, los espinos iban a clavarse en ese árbol de la semilla que ha sido sembrada, iban a matar. Son las cosas que nos quieren apabullar, matar espiritualmente, ahogar espiritualmente, para que no recibamos la palabra de Dios. Son los pensamientos que nos quieren ahogar, son las cosas que nos quieren debilitar, son las cosas que quieren venir a nuestra vida. Entonces, la palabra dice, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué habla de dignidad? Primeramente tenemos que entender que el único digno es el Señor. Dice el libro de Segunda de Samuel, vamos rápido, algunos textos rápidamente. Segunda carta de Samuel, verso 22, cuando dice gloria a Dios. Segunda de Samuel 22, 4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado de mis enemigos. ¿Quién es digno de ser alabado? El único digno de ser alabado, adorado, exaltado es Dios. Y Él me rescatará, Él me librará de mis enemigos, dijo David. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Crónicas, rápido ahí. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25, dice así: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, de ser temido sobre todos los dioses, porque grande es Jehová. Nosotros estamos adorando y sirviendo a un Dios grande, no cualquier Dios, no los dioses paganos, no los dioses falsos, los dioses que tienen boca, que muchos adoran, que muchos se postan, que muchos piden, que no tienen manos, que no tienen boca, que tienen oídos pero no escuchan. Nosotros adoramos al único y verdadero Dios, al único que debe de ser temido por todos los dioses. Él es digno. ¿Cuánto dicen amén? El Salmo 18 dice el salmista David, oh aleluya, 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Invocaré, clama al Señor, llama al Señor, porque Él es digno, Él se merece mi adoración, Él se merece toda gratitud, aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano, por esto?
Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, miren lo que dijo el apóstol Pablo también, acerca 15, verso 9, dice así. Pablo dijo esto, ¿qué dijimos que era Pablo? Él se consideraba el menor de los apóstoles, se consideraba una persona indigna, pero Pablo dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Pablo dijo, no soy digno de ser apóstol, no soy digno de que Dios me haya elegido, llamado, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo me levanté contra la iglesia, porque yo eché mano a la iglesia y maté a muchos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas veces antiguamente te predicaban el evangelio? No, vete con ese evangelio, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber. Y ahora estás en la iglesia. Ahora estás acá y le tenés que decir, Señor, perdóname porque muchas veces fui indigno de rechazarte. No soy digno de ser llamado. El hijo pródigo le dijo al padre cuando pecó y volvió, le dijo, no soy digno de ser tu hijo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre que hizo, el Padre le amó, le perdonó. El Padre, aleluya, tanto celestial como el natural, le perdonó, le dijo, hijo, ven, y le vistió, le puso ropa nueva, le puso el anillo, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros fallamos, pecamos, hacemos cosas que no son agradables a Dios y decimos, Señor, no soy digno de ser tu hijo muchas veces? A veces me comporto de esta manera, a veces hago esto, a veces no te busco, a veces, Señor, me enojo, reniego, a veces, Señor, aleluya, no soy digno realmente de ser un elegido, un llamado tuyo, Padre. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios nos cubre, nos llega a nosotros, y si nosotros lo reconocemos, nos alcanza. ¿Cuánto dicen amén a Dios? Lo tremendo, hermano, lo que Dios nos está hablando, aleluya. Y por último, Filipenses, mira lo que dijo el apóstol Pablo también, en Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, que se comporten dignamente como fueron llamados por el Cristo, por este Dios poderoso, santo, verdadero. Y ahora usted entiende, los hermanos que han estado en otra iglesia, cuántos malos testimonios han visto de otras personas. ¿Cuántos malos testimonios han visto? Y usted ha pensado y ha dicho en su corazón, pero este es el Evangelio, esto es Dios, mira este hermano lo que hace, mira esto. ¿Y qué dijo Pablo? Espero que ustedes se comporten dignamente. Que ustedes, aleluya, sean dignos del Evangelio de Cristo. Y que todos juntos, unánime, estemos combatiendo en la fe, estemos peleando esta buena batalla, todos juntos seamos esos creyentes dignos de llevar el Evangelio del Señor a donde se nos diga que tengamos que predicar y llevar, que seamos dignos de llevar esta palabra verdadera de parte de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Y que todos estemos firmes combatiendo, peleando la buena batalla. Decide, Señor, aleluya, quiero ser ese hijo digno delante de ti. Decide, levantar tu mano y decirle, perdóname si fui indigno, perdóname, Señor, si no te he buscado, limpiame en esta noche, ayúdame, yo quiero ser ese hijo digno del Evangelio. Ahora estoy entendiendo, estoy recibiendo una palabra que está liberando mi corazón, mi mente, mis ojos, está viendo, Señor, muchas veces he sido indigno, muchas veces he estado en la iglesia, estuve acá, pero después salí y por ahí hablé mal de mi hermano, hablé mal del pastor, hablé mal de este. Entonces no soy un hijo digno de alabar y exaltar a Dios, porque en mi boca estuvo palabras que han sido ofensivas contra mis hermanos que tienen a Cristo.
Pero en esta noche, Señor, tú me vas a limpiar. En esta noche, Señor, quiero ser esa hija, ese hijo digno del Evangelio, Padre. Y quiero combatir, unirme con mis hermanos en la fe, pelear la buena batalla. Entonces, ahora entendemos, hermano, aleluya. Pablo le dice a esta iglesia, para que ustedes Pablo decía, manténganse de esta forma. Estoy escuchando de la fe, estoy escuchando del amor que se tienen, estoy escuchando que están creciendo, aleluya. ¿Será que estamos creciendo? ¿Será que estás creciendo en el Espíritu? ¿Será que en tu vida hay frutos que se están manifestando? Entonces Pablo le dice, aleluya, para que anden dignos como es, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si el Señor quiere agradarte en todo. Quiero agradarte estando en la iglesia, quiero agradarte estando fuera de la iglesia, quiero agradarte a donde esté ahí relacionado. Estoy en el trabajo, tengo compañeros que son mundanos, no quiero prestarme a la conversación mundana, no quiero compartir con gente, no quiero contaminar mi corazón. Claro que no te vas a ir, vos podés estar ahí, pero vos sabés lo que la gente del mundo habla, cosas que no tienen nada que ver con Dios, hablan de las cosas triviales de este mundo, hablan de cosas obscenas y tantas perversidades que habla la gente que no tiene a Dios. Pero que nosotros podamos, y esto también trasladarlo a la familia, por ahí vas a tener familiares que no son creyentes, que practican otras cosas, que viven de otra forma como tú no vives, y que tú digas, Señor, aleluya, no. No estoy diciendo que abandones tu familia, que no compartas, vos podés compartir, pero vos tenés que agradar al Señor. Por eso a veces los hermanos quieren agradar más a la familia, quedar bien con la familia que con Dios. No, pero si no voy acá, por ahí este pariente se va a enojar. Pero eso te lleva a desagradar a Dios. Entonces somos más movilizados por los sentimientos que por el Espíritu de Dios, por agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú y yo tenemos que agradar a Dios. Tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que orar por nuestra familia. Pero si tu familia no está en la sintonía de Dios, si tu familia no quiere saber nada con Dios y te quiere inducir o llevar a vos desagradar a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer caso a ellos? ¿O vas a decir, no, yo no le hago caso a ellos, yo le hago caso a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Por ahí tienes un marido que es incrédulo y te quieras llevar a hacer cosas que a Dios le desagrada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a ese hombre, a esa mujer? Y por ahí algunas hermanas dicen, pero dice la palabra que el marido es la cabeza, sí. Es la cabeza de aquel creyente, que es un creyente que está sometido a Dios. Si no está sometido a Dios, no. Ese marido te puede llevar a tropezar. Ese marido te puede llevar a alejar de Cristo, a ofender al Señor. Pero si ese marido está sometido a Dios, ese marido ama al Señor, ese marido está sujeto a Dios, claro, tú tienes mujer que someterte a ese marido. Pero si ese marido no está sometido a Dios, quiere vivir una vida liviana, una vida trivial, una vida mundana, no. Es mejor obedecer a Dios antes que a nosotros. Uno puede pensar que el pastor está haciendo una división en el matrimonio. No, no estoy haciendo una división en el matrimonio. Estoy poniéndote la prioridad. ¿A quién tú vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y esto le pasó a Pedro. Cállense y hablar de Jesucristo. Cállense, no hablen. ¿Y qué le dijo Pedro a los fariseos? Es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Y Pedro siguió predicando el Evangelio. Por eso Pedro fue encarcelado. A veces por obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios te vas a poner en contra a muchas personas en tu vida. Ese es el riesgo que vas a tomar y vas a correr. Pero si vos lo tomás, si vos decís, Señor, no me importa, yo quiero agradarte a ti, Dios te va a respaldar. Dios no te va a soltar, Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Amén.
va a levantar tu familia, tus hijos, se te van a levantar en tu casa, pero no importa. Agradar a Dios. Busca a Dios. Y orar por ellos. Y pedirle que Dios venga a iluminar sus ojos para que ellos sean libres de toda oscuridad, de toda obra del diablo. Recordad que la lucha no es contra ellos, contra los espíritus que operan en ellos. Recordad, no vas a pelear humanamente a los gritos, no, pelear de rodillas, pelear clamando, pelear ahí, y Dios te va a dar la victoria. Ya vamos terminando, para terminar. No voy a poder dar todo, era más profundo esto, para liberar. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Entonces, agradándole en todo le tenemos que agradar a Dios. En todo. Interiormente y externamente también. ¿Me va siguiendo? En todo aspecto tenemos que agradar a Dios. Y dice así: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Cuando nosotros recibimos este evangelio verdadero, vamos a dar esos buenos frutos en toda buena obra. La obra de Dios se va a reflejar a través de nosotros, en nuestra vida, con los frutos manifestados por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué no se ven los frutos de muchos cristianos, de muchos pueblos de Dios? Porque no están recibiendo el conocimiento. Y el conocimiento no es una información, como le expliqué. No es un conocimiento de información, no. El conocimiento es una persona que se llama Cristo. Cuanto más yo me uno a Cristo, más lo conozco. Cuando yo más me relaciono con el Señor, con su Espíritu, en la oración, en la búsqueda, yo más conozco del Señor, tengo un conocimiento amplio de Dios. Muchos creen que el conocimiento es una información, es estudiar en un instituto teológico, es prepararse. No, claro que es bueno prepararse, estudiar la palabra, pero estoy hablando de un conocimiento, de una persona, de Cristo, que es nuestro conocimiento, nuestro poder que actúa dentro de nosotros, que revelará los misterios escondidos a través de sus siervos y sus profetas y sus hijos, y les será revelado, será dado a aquel que lo busca. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, este año tiene que ser un año que llevemos fruto en toda buena obra. Este año la palabra verdadera, la palabra de Cristo debe de morar, debe de ejercer en nosotros ese poder, esa influencia poderosa para avanzar y crecer. Y Pablo termina diciendo: fortalecidos con todo poder. Fortalecido con todo poder. Y miren cómo dice el verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? Ya conmigo el Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado, porque tenemos redención por medio de su sangre para el perdón de los pecados. Que nos hizo aptos para participar de esta herencia incorruptible, porque Él nos ha trasladado, aleluya, del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, hacia su luz admirable. Por el perdón de los pecados por medio de su sangre. Hoy la sangre de Cristo va a limpiarnos de todo pecado. Hoy la sangre de Cristo va a perdonar si hemos cometido alguna ofensa, hemos hecho algo que nos ha llevado, aleluya, a ofender el Espíritu Santo del Señor. Lo ha entristecido, lo ha apagado. No tienes alegría, no tienes gozo. Eso es algo que no puede pasar en la vida de un cristiano. No podemos permitir que la frialdad venga a tu vida, a mi vida. No tenemos que permitir. No tenemos que permitir apagar el espíritu. No tienes que permitir eso. La palabra de Dios tiene que crecer en este año, en tu vida, en mi vida, y que los frutos
frutos sean revelados, manifestados. Hoy vas a hacer un compromiso con Dios, un nuevo propósito con Dios, diciéndole: Señor, este año que hemos comenzado, estamos en el mes de enero, es un año que voy a hacer un compromiso contigo, en seguirte, en amarte, en dejar que tu palabra, que la semilla sea implantada cada día, en cada culto, en cada búsqueda personal, en cada santa cena, para que esa palabra, Padre, lleve fruto a mi corazón, lleve fruto, lleve cambio, transformación. Pero esto va acompañado de búsqueda, de oración, hermano, va acompañado para que podamos recibir, para que podamos crecer, para que podamos ser liberados. El Señor quiere arrancar toda raíz, toda semilla diabólica de tu vida, de tu corazón en esta noche. Y hoy puedas crecer a partir de este año que hemos comenzado, aleluya. Podamos crecer en esa fe, podamos tener ese don de fe, podamos tener ese discernimiento, podamos nosotros recibir de los dones del Espíritu, podamos recibir de esa libertad en el Espíritu, rica camazonda la. Y que nuestra boca pueda liberarse del Espíritu y podamos, aleluya, glorificar al Señor.